Bienvenidos al podcast del Instituto de Gobernanza. Hoy tenemos el placer de contar con María Elena Antolín Reibau. Espero que haya pronunciado bien tu Más o segundo menos. apellido. Eh, María Elena es administradora y gestora de empresas, formada en el Eckerd College de St. Petersburg, Florida. Ahí me ha salido muy bien el acento americano, yo creo. Totalmente. Y ha hecho su MBA en la Anglia Ruskin University de Cambridge y es una figura destacada en el mundo empresarial con una trayectoria impresionante en el sector automotriz que conocemos muchos. Desde sus inicios en el Grupo Antolín, María Elena se ha dedicado apasionadamente a hacer de esta empresa uno de los principales proveedores de automóviles a nivel mundial. Ha sido presidente de la Asociación Española de Fabricantes de Equipos y Componentes para Automoción, Cernauto, y actualmente es miembro de la Junta Directiva de Business del OCDE, Organization for Economic Cooperation and Development, de donde también ha sido vicepresidenta y es consejera de importantes empresas tales como Iberdrola, Danosa y Banco Santander. Bienvenida, María Elena. Es un gustazo y un honor contar contigo hoy para nuestro humilde podcast. Muy buenos días. Buenos días, Mariana. Un placer saludarte. Haber podido contar en el Instituto de Gobernanza Empresarial, como comentábamos anteriormente, tanto con Emma como contigo en nuestra acreditación, pues es siempre un verdadero lujo. Y hoy queremos saber un poco más de ti y poder compartir con los demás pues vuestra trayectoria y vuestras lecciones aprendidas en buen gobierno. Comenzaste en el Grupo Antolín, nada más terminar tu formación académica y has ido progresando en diferentes puestos y responsabilidades. ¿Qué lecciones clave te han permitido tener este itinerario desde tu primer rol en la empresa hasta convertirte en vicepresidenta y miembro del consejo? ¿Cómo han podido contribuir cada una de estas posiciones a tu desarrollo profesional y cómo crees que han influido en tu enfoque de liderazgo? Bueno, muy buenos días a los dos. La verdad que es un placer estar aquí hoy con vosotros y poder compartir estas experiencias. Pues mira, empecé en el año 92 a trabajar, o sea que hace muchos años y efectivamente, bueno, había tenido una pequeña experiencia en Estados Unidos, pero realmente empecé a trabajar en la empresa familiar, en la cual he tenido unos roles totalmente diferentes a lo largo de todos estos años, pero todos muy relacionados con la parte industrial, digamos, que era donde he estado siempre desde el principio y no hasta el final, porque luego era más un tema de gestión, pero desde el inicio, pues lo que quise fue realmente aprender del negocio y saber de dónde venía realmente todo el conocimiento de la compañía. Y por eso decidí de empezar en el área de producción. El área de producción también me permitió realmente acercarme a la gente. Siendo una empresa familiar, pues también es muy importante, por lo menos dentro de los valores que me han enseñado en mi casa, el ser muy cercana a la gente, el que la gente vea quién es la familia. Y al final nosotros dentro de la empresa, aunque somos muchos, pues somos 24.000 o incluso alguno más, el 70% casi de la gente o incluso algo más son gente de taller, gente de fábrica. Entonces, realmente es importante el que ellos también vean la cara de la familia. Entonces, prácticamente los 10 primeros años de mi carrera estuve totalmente relacionada con la fábrica. Es decir, que trabajaba en las fábricas, estuve en las fábricas con diferentes roles hasta llegar a ser gerente de una de nuestras fábricas en Valencia, de hecho en tu tierra. Pero realmente todo esto pues te enseña muchos valores, te enseña muchas cosas, el estar cercana a la gente que realmente, como digo yo, son los que nos pagan la nómina. eh, es muy importante dentro tanto del desarrollo personal como para poder entender realmente el funcionamiento de la compañía. Y luego te dan muchas lecciones de vida de forma general de entender muchas cosas de lo que pasan, ¿no? Entonces, a lo largo de todos estos años, pues yo creo que, digamos, dentro de todo el liderazgo que he podido tener y sobre todo en diferentes etapas con gente con perfiles totalmente diferentes, al final yo te diría que las cosas que guardo son, el primero es que hay que confiar en la gente. Yo de forma general
es algo que siempre he hecho, confío en la gente, me gusta darles, digamos, esa confianza porque ellos luego se sienten muy empoderados y realmente recoges lo mejor de cada gente, porque el tener gente a quien le tienes que decir siempre y todos los días lo que tiene que hacer, digo, al final sobramos todos, ya lo hago yo. Entonces yo creo que el confiar en la gente es algo muy importante y parece algo muy sencillo, pero bueno, no todo el mundo lo suele hacer. El dejarles hacer, pero luego el estar ahí también cuando las cosas no salen siempre bien, porque si no, ahí por eso uno es jefe o lidera un equipo, o si no, pues hay que estar detrás para apoyar, aunque ellos hayan tomado esa decisión, ¿no? Y al final te das cuenta que poco a poco vas creando equipo, vas creando una confianza y te puedes ir rodeando realmente de las mejores personas. Te ven más cercana, te ven más persona, vamos a decirlo, y al final es cierto que lo típico que te dicen todos, que es importante en el liderazgo, que es dentro de tu carrera, que es el rodearte de las mejores personas. Lo que pasa es que eso no siempre es fácil, ¿no? Entonces, yo te diría que confiar en la gente, eso hará que al final tengas muy a menudo los mejores alrededor tuyo. Y luego te diría también dentro de ese liderazgo el ser valiente. Yo creo que la valentía, eso es algo que siempre he visto, por lo menos en mi padre, y siempre es lo que me ha transmitido y creo que son valores muy importantes, pero probablemente muy relacionados, es cierto, con la empresa familiar. Probablemente en una multinacional cotizada, tal, pues claro que hay gente valiente, pero la valentía no es tan importante en todo lo que vayas a hacer, en todas tus acciones, como las de una empresa familiar. Por hacer, digamos, por darte, digamos, algunas ideas de liderazgo, pero muy relacionadas con la empresa familiar, porque si no podríamos hablar horas, ¿no?, de esto, pero te diría que muy relacionado esas. Mira, me encantan los aprendizajes y los he apuntado aquí para recordármelos, pero yo creo que lo de confiar en las personas y en la gente es fundamental. Para eso, además, tienen que ser los mejores. Y lo de ser valiente, yo creo que aplica también, pues has estado reflexionando sobre tu carrera como ejecutiva, pero yo creo que también la independencia que nos tiene que caracterizar como consejeros requiere bastante valentía. Y me gustaría profundizar también un poquito más sobre eso, sobre tu experiencia como consejera, porque además del grupo Antolín, has formado Ujú. parte de varios consejos en otras empresas y me gustaría saber un poco también cómo ha ampliado y enriquecido tu experiencia como ejecutiva, esta experiencia en otras empresas, sobre todo a nivel empresarial y tu visión estratégica. Pero cuéntanos un poco más también sobre la parte de consejera y sobre todo en consejera de otras compañías que no son el grupo Ujú. Antolín. Ujú. Pues bien, digamos la primera empresa donde entré, pues ya hace 13 años, bueno, incluso antes, eran 14, casi 15 años, fue Iberdrola Renovables. Entonces, para mí fue un salto enorme porque, bueno, sí que estaba en el consejo de Antolín en esa época, pero el consejo de Antolín tampoco era lo que soy. Entonces, digamos que no tenía nada que ver y para mí fue algo totalmente novedoso. Primero por entrar en un sector totalmente diferente, porque al final, cuando estás muy relacionada a un sector, pues tienes tendencia a estar siempre con la gente que trabaja en ese sector y entrar en el sector energético fue algo, la verdad, para mí extremadamente enriquecedor. Al final, las empresas se gestionan, no voy a decir que no es que se gestionen todas igual, pero los aprendizajes en gestión hay muchas cosas que puedan ser similares. Lo que más me llamó la atención y te diría lo que más me ha aportado como tal es el poder entrar y tener la suerte de poder haber empezado primero en renovables y después en Iberdrola Matriz y el entrar precisamente en el sector energético, que es un sector que no tiene nada que ver con el sector de automoción y es un sector que me ha aportado muchísimo conocimiento en muchas cosas. Luego, la gente con la que estás trabajando viene también de áreas totalmente diferentes a las tuyas. Entonces,
esa primera parte, digamos, que ha sido muy importante. Y luego, precisamente, como os decía, en los inicios, Antolín no tenía para nada el consejo que tiene hoy, con lo que decíais antes de buen gobierno, etcétera. O sea, era algo, pues teníamos un consejo de administración, pero sin más. Y yo creo que en ese sentido, cara a Antolín, he aportado mucho conocimiento de cómo ir construyendo precisamente un consejo como debía de ser y siguiendo las normas de buen gobierno, hablar simplemente de buen gobierno, que en esa época prácticamente no sabíamos ni lo que era, ¿no? Entonces, primero en Iberdrola Renovables, después en Iberdrola Matriz, que ahí ya es una cotizada, bueno, Renovables también lo era al principio, luego ya se volvió a integrar dentro de Iberdrola Matriz y el poder estar, el tener la gran suerte de llevar ya, pues arranqué los 13 años ya el año pasado, puesto que era independiente y ya soy consejera externa, ya entré como siendo la más joven en Iberdrola y ahora ya soy, no la que más antigüedad tiene, pero casi, ¿no? Entonces, la verdad que creo que tengo mucha suerte en ese sentido de poder seguir en esa compañía, de haber podido conocer a unos profesionales espectaculares que tiene esa compañía, que cuando hablamos de rodearte de gente buena, yo creo que es una de las cosas que se ha hecho muy, muy bien en esa compañía, es precisamente todo el equipo y poder realmente, y como bien lo sabéis, o sea, Iberdrola es una empresa que en términos de buen gobierno es, pues, podría incluso usar la palabra espectacular, ¿no? De todos los premios que gana, todas las cosas que hace, creo que somos en ese sentido un ejemplo en buen gobierno, por lo menos siempre nos ponen de ejemplo. Entonces eso me permitió a mí el poder aprender mucho de eso y poder claramente exportarlo o ayudar a exportarlo en Antolín en su momento. Súper interesante, súper interesante. Luego volveremos más sobre el consejo y la forma de gobierno corporativo de Antolín, pero por seguir la entrevista tal y como la teníamos planteada, en esta carrera tan exitosa que llevas, al menos nosotros así la consideramos, ¿cuál crees que ha sido tu logro más importante, ¿no? ¿Y qué lecciones has extraído del mismo? Pues mi logro más importante, o por lo menos del que me siento más orgullosa, es el poder haberme creado una carrera dentro de mi empresa familiar, que parece una tontería, pero no es algo nada fácil, ¿no? El no ser la hija de, y eso ha sido mi verdadera obsesión desde los inicios, el que me tomaran pues por la profesional que era y por una profesional más y no siempre por mi apellido. Entonces me ha costado muchísimos años, pero creo yo es algo que lo he conseguido tanto en interno, pero también muy importante en externo, porque claro, cuando arranqué, pues en cuanto me presentaba, siempre, tú eres hija de, siempre venía esa coletilla, que al principio pues estás muy orgullosa y lo ves muy bien, pero cuando te vas haciendo más mayor y dices, bueno, también soy María Elena. Entonces, el conseguir, el quitar la coletilla y nada en contra de quién era yo hija, que todo lo contrario, ¿no? Muy orgullosa de serlo, pero también decir, oye, quiero crear mi propia identidad corporativa o como lo queramos llamar y no siempre que me relacionen con otra persona, ¿no? Entonces eso poco a poco pues vi las cosas que cambiaban y creo que hoy es algo que he conseguido, que han sido muchos años y no ha sido fácil, pero y con una actitud muy específica sistemáticamente, pero bueno, creo que tanto en interno como en externo lo he conseguido. Entonces te diría que ese ha sido mi mayor logro. A mí me encanta porque muchas veces yo creo que la gente piensa que si trabajas en la empresa de tu familia, que entre comillas lo tienes más fácil, pero lo que acabas de explicar Uf, es que no, casi lo tienes más difícil porque no. todos los días con todo el Mm, mundo tienes que estar demostrando mm. constantemente que puedes. Entonces me encanta el mensaje que has lanzado. Me gustaría profundizar también un poco más en esta relación entre ser ejecutiva y ser consejera. ¿Cómo Ujú. te mejora ser ejecutiva? ¿Cómo te mejora como
como consejera y cómo ser consejera te mejora como ejecutiva. Cuéntanos un poco de cómo funciona eso. Oh, esa pregunta está complicada. A ver, ¿cómo te mejoras? A mí, dentro de los consejos en los que estoy y el trabajo ejecutivo que he tenido, eh, lo que me ha aportado mucho, como os comentaba antes, era la parte de estar en un sector totalmente diferente. Eso es lo primero. Luego, los otros consejos donde estoy, pues en Danosa, que es una empresa más pequeña, pero es una empresa industrial. Entonces, ahí yo creo que lo que puede aportar mucho es familiar e industrial. Es el poder. Ahí ya me siento, digamos, entre comillas, no digo más importante, pero con la experiencia de una empresa industrial importante, que va a una empresa industrial menos grande y donde ahí sí que tienes esa sensación de poder aportar, porque hay muchas cosas en este caso de Danosa, que me recuerdan a Antolín cuando éramos más pequeños. Entonces ahí sí que exportar todo el conocimiento de Antolín, todo lo que le pueda dar a Danosa, tanto en la parte industrial como tal, como en la parte de consejo y de buen gobierno, aunque tengo que decir que para el tamaño que tienen es una empresa que está haciendo muchas cosas en ese sentido, muchas más cosas de las que podíamos hacer nosotros cuando teníamos ese tamaño. O sea, yo creo que van muy bien encaminados. Y en la parte de, comparando un poco al trabajo que tengo en Iberdrola, pues ahí inicialmente me ha dado, digamos, ese conocimiento, como os decía antes, de entrar en un sector que no tiene absolutamente nada que ver, que es muy complejo y que también se ha estado transformando como el sector de automoción a lo largo de los años. Eso por un lado, y luego por otro lado, pues probablemente dentro del consejo, la que mayor perfil industrial, y digo de los independientes, aunque ya no lo sea, pero de eso, te diría que la única con perfil industrial soy yo. Entonces, bueno, siendo mujer, teniendo un perfil industrial, por lo menos, a ver, no es que usen mis conocimientos, porque te puedes imaginar que Iberdrola tiene grandes profesionales y no necesita a María Elena para ese tipo de cosas, ¿no? Pero por lo menos a nivel entendimiento, a nivel estrategia de la compañía como tal, te es mucho más sencillo el poder entender ciertas cosas o ciertos movimientos, que, por ejemplo, y ya si lo comparo a otro consejo, aunque es un consejo territorial, lo que no tiene nada que ver, porque ahí es más la información que te dan y tú aportas ciertas cosas, pero no es lo mismo como un consejo de administración como tal. En el Sabadell, zona centro donde estoy, que es el sector bancario, donde ahí pues no tiene absolutamente nada que ver y donde ahí pues pueda aportar conocimientos, pero más de contactos o de visión o de qué es lo que va a pasar, porque al final ellos, la banca también depende mucho de la industria, entonces piden mucho ese cómo va, cómo se está encaminando la industria, tanto en España o en los países donde estés, como a nivel del mundo, cómo veis las tendencias, etcétera, el poder aportar precisamente ese conocimiento cara a futuro de lo que pueda ir pasando a nivel de la industria. Entonces, según en qué consejos estás, a nivel, en el sentido de consejo hacia mí, digamos que eso siempre es algo extremadamente enriquecedor, y en el otro sentido, pues depende de dónde estés, puedes aportar, digamos, cosas totalmente diferentes. Perdón, que estaba en silencio. Interesantísimo, me encanta escucharte y además en sectores regulados, en empresa privada. Bueno, yo creo que es súper interesante esa combinación. ¿Cuál dirías que es tu misión como consejera, y cómo te preparas, cómo te has preparado y cuáles dirías que son las diferencias entre las claves de éxito como consejera y como ejecutiva? ¿Cómo me he preparado? Preparado como tal para ser consejera, no me he preparado. No te voy a mentir y te voy a decir, no, me he leído 8 libros, he hecho 10 formaciones. En la época cuando entré en ese primer consejo, yo trabajaba y me llamaron para ir a
a entrar en ese consejo. Entonces no hice nada específico. Yo creo que de forma general, luego los otros consejos, pues además, digamos que trabajas de una forma, es decir, es más el crear toda esa red de contactos que puedas tener pues cara a poder conocer unas personas, otras, porque eso es algo muy útil cuando estás dentro de un consejo. Muy a menudo te piden el que o transmitas mensajes o si conoces a alguien, o sea, toda la red de contactos que tienes es algo muy importante cuando estás en cualquier consejo. Entonces es importante moverte en todos los ámbitos, yo diría, no siempre ni en tu sector, ni en la banca, ni no, o sea, moverte por todos los sitios porque realmente cualquier conocimiento, cualquier persona un día te puede ayudar en algo, la puedes consultar para algo, tanto en un sentido como en otro, ¿no? Yo creo que lo que hay que estar es, no digo que en todos los sitios, pero no quedarse solo en lo clásico que es estoy en mi sector y luego la banca, o yo qué sé, que es lo más... No, muévete en el arte, muévete en el cine, muévete en todo lo que puedas, moverte y que no tenga que ver, porque siempre yo me he encontrado a veces con unas conexiones totalmente surrealistas y que tanto me han podido ayudar o he podido ayudar a alguien, ¿no? Entonces, yo diría que moverte bien por todos los sitios, ir a veces a cosas que dices, ¿pero qué pinto yo ahí? Y yo esto no tengo nada que ver con esto. Yo he ido a cosas rarísimas, pero luego siempre digo, de todos los, o el típico sitio que no te apetece ir o alguien que te escribe y dices, ¿quién será esta persona? ¿Qué tal? Y dice, bueno, miras un poco, no tiene mala pinta, voy a hablar con él, a ver qué me cuesta, 10 15 minutos de mi tiempo, tampoco pasa nada. Y siempre, lo digo, yo creo que consigues siempre sacar algo positivo. Unas veces más, otras veces menos. Y siempre es algo que te va a servir en el futuro. Hoy no lo sabes, pero un día dices, esta persona que yo conocí, ¿qué tal? A lo mejor me puede ayudar o puedo consultarle para esto o para lo otro, ¿no? Entonces, yo diría que muchas veces el ser amable con las personas, pues que te piden algo de tiempo para hacer algo, para hacerte unas preguntas, para tomar un café, yo qué sé, para lo que sea, ¿no? Eh, siempre hay algo positivo que sale de ello y siempre es algo que puedas, o para ti o tú para ayudar a una persona. Entonces, esa red de contactos, que aunque parezca algo muy típico, no es fácil hacerla y sobre todo porque la gente suele estar muy enfocada en su ámbito o su terreno, no en todo. Entonces yo diría que hay que estar en todo. Hay que tener, yo lo Esa resumo como hay humildad. humildad, cercanía, Sí, amplitud de miras es mm, un poco también lo que saco de eso, o sea, que tienes tener una visión completa de la sociedad a raíz de esta involucración y también tener los ojos y oídos bien abiertos. La última pregunta mm, que me queda sobre tu carrera profesional mm. y tus aprendizajes tiene que ver un poco con hacia dónde quieres ir ahora en tu carrera profesional. O sea, que has hecho ya de todo, carrera de éxito como ejecutiva, de consejera, Mm. y ahora ¿qué ambiciones o qué ilusiones tienes en tu carrera? Pues mira, me gustaría seguir estando en lo que estoy. Yo creo que por lo menos en España soy, digamos, soy referente en industria, mujer industria. Entonces, el poder seguir cultivando esa faceta de mi currículum, porque creo que es algo donde puedo aportar una diferencia. Y cuando digo además mujer industria, hay muchas mujeres que trabajan en una empresa industrial, pero yo es que, como os decía antes, yo he estado trabajando en la fábrica con los zapatos de seguridad durante muchos años porque estaba ahí metida y lo vivía con ellos y todo, ¿no? Entonces, esa parte creo que es una faceta que a mí me puede aportar algo positivo porque creo que ahí puede aportar un diferencial comparado con otras personas. Eh, entonces yo diría que seguir en esa línea, el poder aportar pues en algún consejo, el poder colaborando. También, como sabéis, soy vicepresidenta en COE, entonces ahí también hay muchas cosas, vemos que es una faceta más, vamos a, no sé si política es correcta o de relaciones institucionales.
que he hecho también en los 10 últimos años de mi carrera, cuando estaba en la vicepresidencia en Antolín, también me ha tocado esa faceta. Entonces, ahí seguir apoyando tanto en COE como en la OCDE y luego lo que vaya surgiendo. También he entrado ahora en el patronato de las colecciones reales, que eso es algo que totalmente, que creo que te lo conté, Bill, cuando estuvimos Sí. juntos, y que es algo totalmente diferente. Estoy ayudando en algún consejo consultivo, pero sobre todo en empresas, en consultoras que trabajan mucho con empresa familiar, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas me apetece, por un lado, aportar o ayudar, y por otro lado también estoy colaborando en bastantes programas de mujeres y de niñas. Entonces, el poder Mm. contar o aportar y ayudar un poco a que peguen ese salto que cuando hablaba antes de la valentía. Creo que es algo que cuando cuentas un poco una historia, cuentas lo que has hecho, pues eso ayuda en este caso a las chicas a pegar un salto y a hacer otras cosas y no siempre llevar esa espada de Damocles encima y con esto no puedo, con esto tampoco. El poder, el empujarlas un poco a dar el salto y a hacer cosas diferentes, ¿no? Porque al final, pues yo siempre digo, al final nos faltan años para poder hacer todo lo que queremos hacer. Y yo qué sé, viajar, bueno, la verdad que tengo un montón de proyectos en mi vida. Pues interesantísimo. Y esa generosidad, ¿no? De compartir, Mm. además desde la humildad, que es lo que creo que es tu sello de identidad también. Nos has hablado de la valentía, pero ¿cuáles crees que son las fortalezas, además de esta, que es fundamental, en la empresa familiar? ¿Y cuáles crees que son sus mayores desafíos? Vamos a ver, en la empresa familiar las fortalezas que tiene precisamente es la familia. Yo creo que es el gran diferencial que podemos tener con una multinacional, cualquiera, que no sea familiar, es precisamente que la familia lo que quiere es hacer perdurar la empresa y quiere, claro que lógicamente también quiere ganar dinero, pero hay una identidad y un sello en ese sentido muy diferente en una empresa familiar. Creo que es algo también, que es algo muy positivo dentro del propio negocio. Yo creo que siendo empresa familiar, cuando vas a hablar con un cliente, tiene delante al dueño, y es muy diferente al tener a un empleado delante que no tiene nada que ver. Entonces creo que es algo muy importante que las empresas deben de usar. Y el reto está un poco ahí, ¿no? ¿Cómo soy capaz de mantener esa identidad familiar, pero al mismo tiempo de profesionalizar la empresa? Y eso yo creo que es lo más complicado y da igual el tamaño que sea. No puedo ser demasiado familiar y tampoco puedo profesionalizar demasiado. Entonces, el encontrar ese balance y ese equilibrio creo que es lo más complicado. Queremos profundizar un poco más también en elementos de la gestión, de la relación con la familia, con la empresa y el relevo generacional. Cuéntanos un poco tu experiencia sobre cómo funciona este proceso y cuáles son las claves de éxito. A ver, no tengo clara la pregunta en ese sentido. El proceso, o sea, específicame un poquito más. Cuando pues por ejemplo, un fundador, pues luego tiene que pasar El el proceso de mando. sucesión, perdón. Eso es, sí, eso es lo que Perdón. quería decir. Hombre, yo creo que cualquier empresa familiar debe de tener un protocolo en ese sentido familiar de sucesión. Nosotros, de hecho, lo hemos tenido en todas las etapas de la compañía. Entonces, creo que es algo muy importante. Yo veo, por ejemplo, en Danosa se ha hecho también un proceso hace poco vamos, de sucesión familiar. Yo en Antolín también, puesto que yo ya no estoy en la parte ejecutiva y es mi hermana la que me ha sustituido. Es decir, que tiene que haber un protocolo claro, escrito y específico, con sentido común, que haga donde se pueda ver un poco la evolución de la empresa y porque luego también según los clientes que tengas, hasta a los clientes incluso a veces lo tienes que contar, sobre todo en las empresas donde la familia tiene un rol o un peso específico, ¿no? Entonces es importante el tenerlo todo bien planteado y bien especificado.
Pues ahí justamente vamos a continuar porque has hablado de los desafíos, has hablado del balance, de ese balance entre la propiedad, la familia y la empresa. ¿Cuál ha sido vuestro enfoque para mantener ese equilibrio eh, entre ellos? Pues nosotros siempre hemos tenido, digamos, la familia a nivel de presidencia o vicepresidencia. Algunos de nosotros luego a lo largo de nuestra carrera hemos tenido roles más específicos dentro de la empresa, pero siempre al final había alguien de la familia ahí y luego es el profesionalizar el CEO, que a partir de ahí él va a profesionalizar todo su equipo y el no entrar tanto, entonces eso hubo un cambio importante cuando la primera generación, que eran pues mi tío desgraciadamente hace mucho, pero luego mi padre, donde cuando ya se retiró, el cambio ahí, porque claro, un fundador siempre está metido en el negocio. Entonces, el gran cambio ahí nosotros lo vivimos ahí, cuando el fundador ya se retira y entonces las personas que entran en esas responsabilidades, pues ahí entran y profesionalizan mucho más la empresa, porque ya no están en ese día a día como lo puede estar el fundador. Entonces, nosotros la gran diferencia se marcó en ese momento. Cuéntanos un poco más de esa diferencia entre la participación de la familia propietaria en la toma de decisiones a nivel estratégico o a nivel operativo. O sea, ¿qué cambió en aquel momento? Y cuéntanos un poco dónde está la raya entre dónde entra la Vamos, familia y dónde no vale. entra. No, nosotros lo que tuvimos cuando ya no están los fundadores, en este caso el último fue mi padre, donde él iba a ver al cliente, estaba metido totalmente, pues ahí la familia sigue participando de lo mismo que lo hace hoy en día en los diferentes consejos que tiene, en la estrategia de la compañía, en la visión de la compañía, o sea, todo eso sigue estando, pero la familia no está en ese día a día, exceptuando probablemente la parte más de relaciones institucionales o de quién es el portavoz en ciertos casos de la compañía, pero está totalmente involucrada en la estrategia de la compañía como tal, en el plan estratégico a 5 años, en todo, está totalmente involucrada, pero no en ese día a día de voy a ir a hablar con Volkswagen para subir, bajar o presentarle este proyecto. A eso me Mm. refiero. Súper interesante. María Elena, en toda esta trayectoria como consejera, tanto dominical, independiente, ahora ya como otros, miembro de consejos asesores, ¿cómo piensas que han ayudado los sistemas de gobernanza en esta pandemia pasada o incluso en las situaciones actuales donde hay un contexto de tantísima incertidumbre? Hombre, yo creo que los sistemas de gobernanza ayudan en cualquier periodo, no más en el COVID durante la pandemia que ahora, pero creo que son esenciales para el que una empresa pueda tener un sistema de, pues eso, de gobierno corporativo claro y unas normas y una forma de trabajar y unos principios. Y, o sea, yo para mí la primera vez que lo vi, como os lo decía antes, fue en Iberdrola y en esa época, pues estoy hablando hace 15 años, donde todo esto era extremadamente novedoso en España. Mucho venía por la parte anglosajona, donde ahí pues los anglosajones en ese sentido estaban muy metidos, mucho más metidos en ese tema. Y aunque esas empresas ya lo llevaban haciéndolo años, pero para mí fue nuevo, digamos, y hace 15 años empresas como nosotros no estaban metidos en absoluto en eso, ¿no? Entonces, yo creo que el valor que aporta es brutal. Y al margen de una cosa, es que hay que hacerlo. O sea, te aporta, pero además es que hay que hacerlo. Entonces, lo mejor es precisamente ver todo lo que te puede aportar y no hacerlo porque te piden de hacerlo, ¿no? O sea, es algo extremadamente enriquecedor y que te da una información muy, muy importante y que te obliga a enfocar ciertas cosas dentro de la empresa de una forma diferente, a hacer reportes de una forma, a enfocarles con una idea diferente, no sé. Dentro de que a veces se riza demasiado el rizo, también es cierto, pero porque siempre el querer hacer como los anglosajones, a veces yo creo que, bueno, nos pasamos un poco, pero bueno, es lo que hay, es lo que se recomienda, sobre todo para dentro de las no cotizadas, se les recomienda a las empresas
con interés público, aunque no sean cotizadas, es lo que se pide que hagan, entonces hay que hacerlo. Pero creo que hay una parte muy, muy positiva dentro de todo esto. Claramente, yo es algo que, por ejemplo, en Danosa estamos, y la verdad que lo están enganchando de una forma muy buena y poco a poco estamos haciendo cosas muy chulas. Pues María Elena, pues estamos encantados, muy, muy agradecidos. Yo algunas cosas que me he apuntado aquí, que he aprendido hoy contigo, es primero hay que confiar en las personas. También, pues yo creo que parte también pues, de lo que nos has trasladado es la importancia de la generosidad. Yo creo que has demostrado con los hechos, con nosotros hoy mismo, eso de confiar en las personas, confiar en nosotros, ser generosa con nosotros y con los que nos escuchan. Y también pues lo que saco de conclusión es que tienes muchas ganas de aprender, seguir aprendiendo, porque eso aprendes en un sitio y lo puedes aplicar en otro, y es como hay que seguir aprendiendo. Ese es el tercer mensaje que yo sacaría. Estamos muy agradecidos y Gracias a nada, pues vosotros. Ha sido un placer. muy bien. Pues nada, pues un Y fuerte estamos en abrazo. contacto. Gracias por todo. Gracias. Chao. Gracias. Seguimos, muchísimas gracias.